Vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Hace 50 años, después de la Segunda Guerra Mundial, muchas denominaciones evangélicas empezaron a dar énfasis a la evangelización de América del Sur. Fue en ese entonces que la Iglesia del Nazareno envió su primera pareja misionera, el reverendo N.R. Briles y su esposa, a Bolivia para iniciar la iglesia. Se ubicaron en La Paz, el centro de mayor población, y extendieron su obra a los pueblos y áreas rurales en el altiplano donde vivían los indígenas aymara. Allá en las alturas de los Andes se encontraron no solamente los desafíos de los efectos físicos, como resultado de vivir en la capital más alta del mundo, sino también se enfrentaron con grandes barreras para iniciar la obra. Algunos de los desafíos para los primeros misioneros no fueron fáciles, y todavía hoy siguen siendo grandes desafíos para los mismos bolivianos en sus esfuerzos para compartir el Evangelio. Uno de los retos continuos que los bolivianos nazarenos tienen que enfrentar es el hecho de ser un grupo más con un mensaje acerca de Dios. A través de los siglos, los bolivianos han visto a los incas, a los españoles y a otros llegar con diferentes religiones e intentaron sustituir a sus propios dioses. Así que los nazarenos, pioneros y de hoy en día, llegan a una gente que ya tiene una religión. Por ejemplo, al evangelizar a los aymara en las zonas rurales del altiplano, se encuentra que su religión está muy entremezclada con la vida cotidiana. Aislados de la actividad intensa de la ciudad, viven muy cerca de los elementos de la naturaleza. El viento, la luna y las montañas les ayudan a estar muy conscientes de las fuerzas y los misterios de la naturaleza que representan. A veces estos misterios les ayudan a buscar a Dios, y otras veces llenan su mundo con muchas supersticiones y temor acerca de los espíritus malos y buenos que viven en abundancia en las fuerzas de la naturaleza, trabajando en su contra o a su favor. Como un problema era que llegó un granizo bastante fuerte, golpeó la chacra de los campesinos, y un granizo bastante gigante. Yo nunca en mi vida había visto así. Entonces, la gente, los alcaldes, las autoridades del campo, se movilizaron averiguando, entonces decidieron que el granizo cayó por causa del Evangelio. Me quisieron azotar. Esta superstición de los espíritus de la naturaleza es vista aún en el bello lago Titicaca. Por siglos han creído que en las profundidades del lago vive un poderoso y celoso espíritu. De vez en cuando llama a un pescador o a un viajero para que baje a donde él está. Por esta razón, no hay mucha ayuda para rescatar al desdichado que accidentalmente cae en sus aguas frías, porque ¿quién puede ponerse en contra de un espíritu? Aún la llama que provee la carne, lana, leche y transporte tiene un significado espiritual. Al construir su casa de adobe, el dueño mata una de sus llamas para utilizarla como el sacrificio de sangre que proveerá la protección de su familia que va a vivir allí. Cree que al rociar la sangre en los rincones del interior y exterior de la casa, las tormentas y otros problemas no tocarán a los habitantes del lugar. Estas y muchas otras supersticiones han mantenido al indígena en contra del Evangelio y los efectos que puede causar en el pueblo el cambiar sus propios dioses. Así que al llegar los pastores y laicos a evangelizar, han encontrado una resistencia al Evangelio porque lo han visto como una amenaza a la vida religiosa que han practicado por siglos. Pero aunque públicamente no me persiguieron, ocultamente me querían matar una vez. Me esperaron mucha gente para que matarme a mí. Los pioneros no solo recibieron amenazas de muerte,
sino que fueron víctimas de actos de vandalismo de la propiedad de la iglesia o en su propio hogar. Algunos pastores, al llegar al sitio de la construcción de la iglesia, se encontraron con la desagradable sorpresa de ver miles de adobes quebrados por desconocidos durante la noche. Pero para muchas personas de ayer y hoy, la persecución más dolorosa ha sido el rechazo por miembros de su propia familia al aceptar a Cristo. Mis tíos, mis familiares en mi comunidad eran inconversos, pero mi padre me empezaban a perseguirme. Ellos querían despedirme para que yo vaya juntamente con el pueblo del evangélico. Al principio, nuestro crecimiento como iglesia fue lento, pues hubo que romper muchos prejuicios y supersticiones y fue difícil encontrar una manera efectiva de presentar un nuevo mensaje que sonaba extraño, porque era visto como importado de otra cultura y al cual no le veían mucho uso para su formación personal o cultural. Otro reto para la iglesia, al inicio y durante décadas, cuando el misionero estaba a cargo de la obra, fue una actitud de rechazo al extranjero y a lo que él representaba. Esto es comprensible cuando se conoce la historia de los siglos de opresión que el indígena recibió de la mano no boliviana. Para el indígena, el blanco había sido siempre el explotador y el que se aprovechaba de su raza, de quien era preferible mantenerse a distancia, aun si le habían llevado el evangelio. Por muchos siglos los españoles, por medio de la Iglesia Católica, mantuvieron mucha influencia en la sociedad, y el gobierno mostraba una actitud de indiferencia hacia los pobres y oprimidos indígenas. La Iglesia Católica fue la única iglesia oficial, y deseando una uniformidad en toda la región, los españoles requerían que todos los bolivianos fueran católicos. Esta fue una de las razones por las cuales comenzaron a perseguir a pastores y laicos evangélicos al convertirse o al iniciar una iglesia en la comunidad. A veces los nuevos conversos fueron llamados ante los sacerdotes para persuadirlos que volvieran al catolicismo. Cristo me dio la palabra, Dios me dio la palabra para luchar contra las palabras de los sacerdotes. De uno de los sacerdotes, el más joven, me trató de que usted es un hereje, ahora ha ido donde los herejes, cómo va a manejar, cómo me da pena. Tan fuerte fue el control del catolicismo que aún en 1960 solo un porcentaje de la población era evangélica. A veces las actitudes negativas de experiencias anteriores con extranjeros se transferían al extranjero evangélico y fue un reto ganar la confianza de la gente que quería alcanzar a Cristo. Pero a pesar del rechazo al extranjero y sus métodos, los pioneros no se dieron por vencidos. Poco a poco, algunas personas llegaron a aceptar a Cristo, y los misioneros, pastores y laicos continuaron sus labores juntos. Al pasar los años, el número de nazarenos aumentaba y ellos iban de pueblo en pueblo, como Huarina, Cochabamba, Carabani, Santa Cruz y otros a lo largo de Bolivia, compartiendo con los Aymará, los Quechua, los mestizos y los blancos las buenas noticias de una relación personal con un solo Dios que había enviado a su único Hijo para morir por sus pecados. Y para ellos no fue más el Dios de un extranjero, sino su propio amigo y Salvador. Los retos siempre eran grandes. Para lograr la confianza de la gente y mostrar el amor de Dios en acción, la iglesia utilizaba métodos de apoyo en áreas de mucha necesidad. Una de estas fue la salud de la gente. Por ejemplo, típicamente en una familia rural de 10 o 12 hijos, solo 4 o 5 sobrevivían, y la edad promedio era de 34 años. Debido al alto porcentaje de la población rural sin servicio médico, por varios años, el trabajo evangelístico fue respaldado a través de clínicas y ayuda médica en varias comunidades, y miles recibieron tratamiento. Sin esta ayuda,
muchas personas no hubieran tenido tratamiento para la desnutrición, tuberculosis y otras enfermedades. Al mismo tiempo, esta ayuda cambió algunos de los prejuicios y abrió las puertas a hogares y a pueblos que previamente tenían miedo de recibir tratamiento con la medicina extranjera y tener una iglesia extranjera en la comunidad. Otra necesidad del pueblo boliviano era la falta de educación. En los primeros tiempos se combinó la obra evangelística con la obra educativa debido al mucho analfabetismo existente. Los misioneros, los pastores y los laicos contribuyeron significativamente al avance del pueblo boliviano, enseñando a los niños en escuelas dirigidas conjuntamente con la iglesia. Al principio había alguna resistencia por parte de algunos padres y comunidades a la educación de los niños. Pasaron los años y por varias razones casi todas las escuelas y clínicas establecidas en el inicio de la obra fueron cerradas. Hoy por hoy se están volviendo a abrir algunas escuelas primarias y secundarias. Algunas iglesias ofrecen un servicio a la comunidad al proveer un lugar donde el alumno pueda hacer sus tareas escolares con supervisión y a la vez aprender del amor de Dios. Este apoyo educativo de parte de la iglesia ayuda a la gente de varios pueblos que no tendrían oportunidad de educar a sus hijos si no fuera por una escuela nazarena localizada cerca de su casa, a la par de una iglesia nazarena. Bolivia se encuentra en la parte más ancha de los Andes y físicamente presenta enormes obstáculos para la evangelización eficaz del país. El aislamiento y dificultad de acceso a muchas personas y pueblos siempre ha sido otro reto para los líderes. Durante casi toda su existencia, los indígenas y los otros habitantes han vivido principalmente en el altiplano, en comunidades pequeñas y aisladas, con poco sentido de la comunidad nacional. Cada grupo ha mantenido su propio idioma, costumbres e identidad sin mucha comprensión o simpatía por los demás. Pero llegó un tiempo en que debido a varias circunstancias, algunos de los bolivianos del altiplano se trasladaron a otros departamentos más allá del altiplano. Mucho tuvo que ver la emigración de algunos laicos por motivo de trabajo. Y por otra parte, muchos de los habitantes del altiplano fueron impulsados por el gobierno a trasladarse a lugares poco habitables, como los departamentos de Cochabamba, Santa Cruz y los Yungas. Aunque el cambio de lugar fue difícil, el Señor usó este traslado de gente para ubicar cristianos en nuevos lugares del país y la iglesia comenzó a extenderse aún más a lo largo de Bolivia. En poco tiempo fueron recibidas por los líderes nazarenos muchas invitaciones para formar nuevas iglesias u organizar grupos que se reunieran regularmente. Al llegar a algunas comunidades, se encontraron a veces hasta 50 personas esperando un pastor y con el deseo de unirse a la iglesia del Nazareno. El resultado de los traslados y otros factores es una iglesia diversa en cultura e idioma. Hoy en día hay unos 6 distritos nazarenos en el país y son bilingües. El idioma sigue formando una barrera entre la gente, pero ahora es más fácil ministrar, ya que no hay solo un distrito, sino que los distritos están más divididos en cuanto a las distintas culturas e idiomas. Los distritos de La Paz, Titicaca y los Yungas hablan aymara y español. El distrito central habla quechua y español, y el distrito de Santa Cruz tiene ambos, español y guaraní. A pesar de la mezcla de culturas e idiomas, la iglesia se formó entre cada grupo y se ha desarrollado un aprecio por sus nuevos hermanos en Cristo, aunque hablan y actúan diferente que ellos. Un nuevo desafío fue presentado al transferir la iglesia de la dirección misionera a una dirección nacional en la década de los 70. Junto con los cambios políticos y sociales dentro del país en esa época, hubo cambio dentro de la administración de la Iglesia del Nazareno. Por más de 2 décadas, el desarrollo de la iglesia fue dirigido por los misioneros.
Pero en la Asamblea Distrital de 1971, el reverendo Francisco Praxi fue el primer nacional asignado como superintendente asociado y algunos obreros bolivianos fueron ascendidos a la categoría de presbíteros. Estos pasos iniciaron una transición gradual del liderazgo misionero a una iglesia nacional. Después de este cambio, el crecimiento se aceleró a veces hasta un 20% por año. El rol del misionero cambió. Mientras daba parte de su tiempo al desarrollo de distritos pioneros, su tarea principal era apoyar el liderazgo nacional. Poco a poco, hubo una reducción del número de misioneros para dejar la iglesia bajo el liderazgo boliviano. En preparación para esta transición y el continuo desarrollo de la iglesia, el desafío de entrenar y preparar a los laicos y a los pastores siempre ha sido importante. En 1956, con fondos de la Caja de Alabastro, se compró una finca de 20 acres en Aranjuez para la construcción del Instituto Bíblico. Esta misma propiedad actualmente sirve como lugar de entrenamiento teológico para hombres y mujeres que participan en el programa residencial. Al crecer la iglesia y aumentar la necesidad de pastores, se inició un programa de educación a distancia para entrenar al pastor o laico en un pueblo cerca de su propio hogar. En medio de los desafíos de una nueva religión, rechazo de lo extraño, diversos idiomas y una población dispersa, la iglesia ha seguido atacando cada reto con entusiasmo. No falló su visión y deseo de evangelizar. Con la perseverancia de líderes y laicos, la iglesia se extendió a Cochabamba, a los Yungas, a Santa Cruz, a Potosí y a otros sectores del país. Me dio la oportunidad de cosechar. Cosechar digo porque los anteriores líderes, desde que empezó la iglesia nazareno aquí en Bolivia, se ha estado sembrándose la palabra en todos los lugares. Y cuando la iglesia cumplía los 75 años, ¿no?, en aquel entonces, Distrito La Paz ha sido uno de los primeros distritos que había organizado más iglesias, que había recibido más miembros en toda la región, ¿no? Hasta incluso creo que había, era más el número uno incluso a nivel mundial. Con la ayuda del Señor, la cooperación y el trabajo arduo de muchos nazarenos, uno por uno los nuevos distritos han iniciado sus distintos ministerios y el distrito madre, La Paz, también sigue alcanzando nuevas metas. Como lo prometió, Dios ha sido fiel al multiplicar los esfuerzos de sus obreros. Niños, jóvenes, adultos y ancianos a lo largo de Bolivia han llegado a conocer el perdón de sus pecados y a iniciar una vida dedicada al servicio de Cristo. Han transcurrido más de 50 años desde que la Iglesia del Nazareno inició su labor en Bolivia, pero todavía hay mucho que hacer, y el reto del evangelismo sigue siendo una prioridad para la Iglesia boliviana, la cual cuenta con 6 distritos y unos 15,000 miembros en plena comunión. Hoy es una iglesia madura, con visión y planes para evangelizar los otros 3 departamentos del país y ampliar los distritos existentes. Como consecuencia del trabajo de muchos a través de los años, el boliviano cristiano ha experimentado una nueva emancipación. Ya no tiene que temer a los espíritus de la naturaleza que están en el viento, el granizo o la noche. Ahora conoce al Creador de los elementos del universo. Tiene libertad social dada por el gobierno y una libertad de la culpabilidad de sus pecados dada por la gracia del Señor. Ya no requiere el sacrificio de la llama y su sangre en las 4 esquinas de su casa, porque su vida está protegida y cambiada debido al sacrificio del Cordero de Dios.